Marcelo Piñeiro, creo que todos lo conocen, no necesita presentación. Su trabajo como productor ejecutivo en la historia oficial, películas Tango Feroz, Caballos Salvajes, Ceniza del Paraíso, Plata Quemada, Kamchatka, El Método, La Vida de los Jueves, Ismael, todas películas de un enorme reconocimiento de público, premios internacionales, y que trabajó en varias películas. ¿Cuántas películas hicieron juntos? 4 películas junto a Marcelo Figueras. Nos parecía muy importante en estas jornadas que estamos teniendo el diálogo con ellos, ¿no? Por toda la experiencia en adaptación. En una primera instancia habíamos pensado hablar exclusivamente de Kamchatka, que tiene la particularidad, ellos se los van a contar, de iniciarse como un guión cinematográfico y después, desde ese guión cinematográfico, tener un derivado que es no me gusta la palabra derivado, pero creo que es claro, que es una película, y por otra parte una novela, pero que entonces es una novela que surge desde un guión. Pero en esto de recordar a Piglia, ellos adaptaron Plata Quemada, una película que tuvo una gran trascendencia, y nos parecía interesante entonces hacer un primer abordaje a Plata Quemada y después ya sumergirnos en la experiencia Kamchatka. Vamos a tener la misma metodología, van a proyectar algunos fragmentos y después abrimos al diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, Tristán, por la invitación. Y sí, nos pareció que después de Fernando era mejor hacer un fundido y no un corte, entonces pasar por Plata Quemada y de algún modo hablar también de la experiencia de adaptar una novela de Piglia, que sin duda, no quiero ser redundante a todo lo que ya ha dicho Fernando, pero sin duda es uno de los grandes nombres de la literatura en español y particularmente de la literatura argentina. Nosotros trabajamos sobre el texto de Ricardo y muy en contacto con él, pero él no trabajó con nosotros en el guión lo hicimos Marcelo y yo. Y sí, yo lo primero que quise antes de arrancar lo primero que hicimos nosotros antes de arrancar con la película fue acordar con Ricardo nuestra mirada de la novela, porque no era de pronto la adaptación que hicimos no era la más evidente a hacer de una novela como Plata Quemada. Una novela tan vasta, tan enorme, que permite 1000 acercamientos, 1000 lecturas. Y Ricardo en ese sentido de entrada dijo, yo no voy a funcionar de ninguna manera como el dueño del material narrativo. Lo que yo tenía para decir en la novela está en la novela. A partir de aquí, obviamente, va a ser la lectura de ustedes. Cuando más identidad tenga, mejor será la película, así que adelante. A partir de allí, y también dijo, si quieren mandarme a leer el guión, me lo mandan a leer, ¿no? Si no lo quieren mandar, no me lo mandan. Y si me quieren invitar al estreno, voy, y si no, no, como ustedes decidan. Nosotros sí decidimos, obviamente, mantener un contacto permanente. Fue un guión que nos llevó, de verdad, muchísimo trabajo. Fueron como 1 año y medio, 2 años que estuvimos trabajando en ese guión. Y hubo muchísimas versiones, no quiero decir un número, pero no fueron menos de 10 con certeza. Y de versión a versión no había pequeños cambios, o sea, estas cosas que normalmente se dice de versión a versión y son en realidad pequeños ajustes, sino que eran realmente replanteos muy importantes. Y Ricardo siempre, cada versión del guión que tuvimos se la enviamos y después nos juntamos y tenemos largas charlas,
muy, muy productivas, pero donde Ricardo siempre arrancaba diciendo, ojo, yo lo vengo a leer no como el autor de la novela, lo vengo a leer como un amigo al que ustedes le presentan el proyecto que quieren hacer, y yo hablo con la absoluta irresponsabilidad con que hablaría un amigo comentando esto. Nunca fue tan así como él se planteaba, siempre fue muy, la verdad que con insights muy, muy hondos, pero de algún modo siempre alentando y empujando a la independencia de nuestra, a que en el guión y en la película se plasmara nuestra mirada sobre el tema, sobre su novela, nuestra lectura. Y recuerdo que cuando se estrenó la película, bueno, mucha gente salió a decir que no tenía nada que ver con la novela, este tipo de cosas que siempre hay quien las dice. Y quien salió a defender en ese sentido fue Ricardo, mucho más que nosotros. Y defendiendo justamente que le parecía que no solo era obviamente una lectura de su texto, sino que aparte era una lectura que a él le gustaba, que le seducía mucho. Pero bueno, no voy a extenderme más. Vamos a empezar con una secuencia que no es una secuencia particularmente, digamos, narrativamente no es una secuencia de síntesis, pero sí yo creo que es una secuencia que encierra de algún modo muchos de los espíritus que tiene la película, que nosotros en lo que más nos centramos en la adaptación de esta historia supongo que han leído la novela, que la conocen, pero es, digamos, un grupo de asaltantes que se juntan para hacer un golpe, las cosas salen mal, tienen que huir a Montevideo, ahí quedan en un encierro esperando que venga una documentación para poder salir, y finalmente no llega nunca esa documentación, son descubiertos por la policía, son rodeados por infinidad de policías y son abatidos. Hay una cosa que nosotros nos decíamos de entrada, esta historia ha sido contada 10 millones de veces en el cine, a veces de un modo extraordinario, a veces de modos horribles, pero es una historia enormemente transitada. Entonces, hay algo sí que decidimos de partida, y es tomar esta trama tan recorrida como una cuenta regresiva. Uno sabe de entrada que nuestros personajes van a morir. Uno sabe de entrada que a nuestros personajes les van a ir mal las cosas. Y en ese sentido, cada paso que damos nos va acercando al cero, digamos, 10, 9, 8, nos va acercando al cero que va a ser. Y eso yo creo que le da, por ende, a los protagonistas, o por lo menos era nuestra intención, que le dé una altura casi de héroes trágicos. Tipos que van hacia la muerte, pero que no pueden parar. Tienen mil maneras de evitarlas. Todo el tiempo aparecen caminos de salida, pero no pueden parar de ir a enfrentarse con su destino. Esta secuencia que vamos a ver es una secuencia que es un monólogo de uno de los personajes, porque después vamos a ver un poquitito en lo que hace a la construcción del guión, cómo nos planteamos el tema de las voces narrativas. Pero que cierra así esta cuestión del encierro, que es la clave de la película, ¿no? De algún modo la clandestinidad, el vivir sin identidad, el vivir escondido, el vivir sin que los vecinos descubran que alguien vive allí. Para mí era la primera experiencia de escribir un guión para un largometraje, digo, salvo una experiencia previa con Fernando Spinner, de la que nos acordábamos recién, de algo que hicimos juntos, que no era exactamente un largometraje, pero bueno, era una especie de video de larga duración con una historia en torno a Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez. Digo, salvo esta experiencia con Fernando, para mí era el primer guión, y trabajar con el señor que venía de Tango Feroz, Caballos Salvajes y Cenizas del Paraíso, y para adaptar a Piglia, verdaderamente era una cosa que metía miedo. Pero lo que yo me decía entonces, digo, creo que es algo que puede llegar a ser útil en ahora que hablamos de adaptaciones, ¿no? Yo creo que cualquier artista, en prácticamente cualquier disciplina que esté usando, sabe que su obra es esencialmente una adaptación. Puede ser una adaptación de un rapto de inspiración, puede ser la adaptación de una historia que cuando se le ocurrió le parecía magnífica,
pero básicamente la obra en sí misma no deja de ser la adaptación, la materialización de una idea previa que finalmente a la hora de convertirse en algo físico, en un cuadro, en una película, en un libro, empieza a estar limitada por nuestras propias capacidades o nuestras propias limitaciones como artistas. Yo creo que Plata Quemada en algún sentido también es una adaptación que Ricardo Piglia hizo a partir de un caso real, porque efectivamente es así. La historia policial que él cuenta es una historia que ocurrió prácticamente así, a tal punto de que hay párrafos, lo veíamos cuando hacíamos la investigación histórica sobre el caso. Había párrafos de Crónica y de Clarín en la novela que eran textuales. De las crónicas policiales, ¿no? Y lo que tenía, bueno, como decía Marcelo, por un lado es una historia que uno cree haber visto muchas veces. Si hay que contar de qué trata, es eso. Un trío de ladrones profesionales que asaltan un camión de caudales, matan a alguien cuando se supone que no tenían que matarlo, empieza a salir todo mal, etc. Típica película, film noir americano. Pero la elección narrativa de Ricardo es de una enorme radicalidad, ¿no? O sea, lo que él hace es contar esta historia que puede parecer tan trillada desde un distanciamiento clínico, diría yo, ¿no? Y el adjetivo no podría ser usado casi literal porque en algunos casos también tiene que ver con un informe clínico de un psiquiatra que había atendido a uno de los personajes. Entonces, básicamente está contando una historia que todos queremos conocer, pero desde una distancia, casi como si la estuviésemos viendo reflejada en varios vidrios, pero nunca, en varios espejos, pero nunca de manera directa, ¿no? Es una novela construida sobre voces, pero las voces nunca son las voces de los protagonistas, digo, ya que vos mencionabas el tema. Claro, es que la novela, yo diría por un lado que no tiene protagonistas tan netos como sí tiene la película. La novela tiene infinidad de protagonistas. Y sí, Piglia se inventa un mecanismo narrativo que es que el relato está conformado siempre por fuentes objetivas. Se inventan mecanismos muy sofisticados para justificar la objetividad de esas fuentes. Pero yo recuerdo que eso es una de las cosas que más me impactó en mi primera lectura de la novela, ¿no? Esa construcción a partir de voces objetivas. Porque hay un tema, ¿no? Aprovechando esto que decís vos, que todo relato en definitiva es una adaptación, aunque sea de una instancia de nuestra propia vida. Yo creo que generalmente cuando se habla de cine y literatura, se habla de adaptaciones de textos preexistentes. Pero yo creo que las relaciones son más profundas entre cine y literatura. Inclusive muchas veces en películas que no tienen ningún texto preexistente en que se basen, sino que hasta en términos de estructuras de relato, de cómo contar, la literatura y el cine yo creo que se retroalimentan desde los 60 para acá por lo menos, permanentemente. Más allá de si también pasa la trama o no pasa la trama, si pasa el personaje o no pasa el personaje, sino en construcciones y mecanismos narrativos. Cuando hicimos Plata Quemada, yo tenía así de hacer una película como Cenizas del Paraíso, que era una película que en realidad reflexionaba sobre la estructura. Después tenía una trama policial, pero básicamente una reflexión sobre la estructura, sobre lo que el relato ve y lo que el relato oculta. Y era un tema que me importaban las voces del relato. Entonces, por eso me atrajo tanto en un principio Plata Quemada. Pero puestos a trabajar, lo que descubrimos es que ese mecanismo que le funcionaba tan bien literariamente a Ricardo, no nos funcionaba en el guión. Entonces nos planteamos la estructura que nos planteamos, que es una estructura donde van cambiando. O sea, estamos muy bien. Bueno, vamos a ver la escena y después seguimos con... Donde lo que sí va cambiando son las voces del relato, justamente. Hay un primer capítulo que está narrado por un relator omnisciente, que tiene la mirada sobre los personajes de un relator omnisciente, que es el capítulo que presenta los hechos, digamos, que presenta los personajes y que presenta lo que se plantean.
y que presenta que todo sale mal. Hay un segundo capítulo que se llama Las voces y que ya abandona al relator omnisciente y pasa a ser la voz interior de los dos protagonistas. Voz interior que va rotando durante el capítulo. Y no eran 4, eran 3. El tercero, que es Plata Quemada, ahí lo que intentamos es que desaparezca la voz evidenciada, como estaban estos dos anteriores, pero que sí el relato se subjetivara en extremo y ya perdiera toda atadura, digamos, con el realismo que de algún modo hasta aquí, particularmente en la primera parte, era el más fuerte conductor, ya en el segundo estaba a medias y el tercero lo perdía por completo. También tiene su gracia, digo, cómo la realidad va operando sobre la construcción de un relato que uno va armando, ¿no? Plata Quemada ganó el premio Planeta en ese momento. Inmediatamente el productor, Oscar Kramer, compró los derechos, lo llamó a Marcelo. Marcelo me llamó a mí, que estaba muy lejos. Nos pareció un proyecto fascinante, empezamos a trabajar en esto. Estamos hablando de los estertores del siglo XX. 98. Año 98. Justo en un momento en que el tema de la inseguridad, o casi diría el momento en que la noción de la inseguridad que nosotros ahora manejamos con tanta cotidianidad o naturalidad, se empieza a instalar fuertemente con el tema del delito. El discurso mediático, digamos. El discurso mediático, el discurso político también, estas demandas de mano dura y de elevar penas. Entonces, en el medio de esto, con Marcelo lo que vamos descubriendo es que estamos haciendo una película cuyos héroes, o por más que sean antihéroes en algún sentido, o héroes trágicos, son precisamente la clase de personajes de los cuales la gente y la opinión pública está abominando todo el tiempo. Chorros, asesinos, putos, drogadictos, o sea, como... Y peronistas. Peronistas que no llegaba, pero era lo único que le faltaba, pobre. Con lo cual también era un tema, ¿no? Digo, cuando uno se plantea, decimos, es una película que intenta ponerse adentro de la cabeza o adentro del corazón de estos personajes de los cuales la gente está abominando a diario en todos los medios. Claro, porque vos fíjate que era, en ese sentido, esta visión muy entrecomilladamente romántica de la delincuencia había sido casi un clásico, particularmente del cine americano y del cine francés, del cine argentino también, y del cine argentino, en los años 40, en los años 50, en los 60, en los 70. Digamos, el antihéroe empujado a la delincuencia. Pero ya claramente ahí a finales de los 90, y particularmente en Argentina, pero creo que en el mundo, no solo en Argentina, ya no había lugar para la visión romántica. ¿Ya podemos ver la escena? Termino de decir una cosa, en todo caso, para... Inmediatamente después de esto. Creo que, no sé si lo hicimos consciente o no, la verdad que no me acuerdo ahora, pero de alguna forma lo que hicimos fue tomar una novela que estaba construida sobre un montón de voces, ninguna de las cuales eran las voces de los protagonistas, es decir, hablaba todo el mundo, sus exparejas, sus compañeros de prisión, sus psiquiatras, los periodistas que habían investigado la historia, hablaba todo el mundo, menos los protagonistas de la historia en sí misma. Y lo que terminamos armando es un esquema que partía como de esta narrativa casi muy literaria, que era el narrador en tercera persona, que en general en cine no se usa, digamos, en las novelas o en los cuentos es naturales, ir del narrador omnisciente, el que lo sabe todo, a las voces de ellos, y después lo que apostábamos es que si habíamos hecho bien el laburo, en el tercer capítulo ya no íbamos a necesitar ninguna voz, porque el público para esa altura del partido debía estar metido adentro de la cabeza y adentro del corazón. En la de esos subjetividad personajes, de ¿no? los personajes. Bueno, ahora sí podemos ver la escena.
Ill wind, blow away. Let me rest today. You're blowing me no good, no good. Go, ill wind, go away. Skies are all so gray around my neighborhood, and that's no good. Esperar. La mayor parte del tiempo hay que esperar. Esperar el momento del atraco. Esperar que se les vaya la fiebre de buscarte. Esperar para mover la plata. El tiempo es algo agotador. Una batalla perdida. When love's to blame. So Como en la cárcel. Te preguntas cómo llenar el tiempo. blow away. Let me rest today. You're blowing me no good, no good. ¿Qué me mirás? ¿Tienes un alma de cana vos? Con el cuerpo no contás. No podés coger, no podés llorar, te vigilan, te están encima. Te queda la cabeza nomás. Y pensás, boludeces, pero pensás. Si tuviera que explicar todo lo que pensé estando preso, tardaría tanto tiempo como el que estuve adentro. Te imaginas cosas, imaginas lo que perdiste, lo que quedó afuera cuando suspendiste tu vida. Un robo, paso a paso, una y mil veces como una película. La construcción de una casa, ladrillo por ladrillo. Una mujer, los detalles del encuentro, palabras, movimientos, colores. You're only misleading. Vivís en la cabeza, Sunshine, I'm te needing. convertís en eso. Ain't
una cabeza, un cráneo. En la cárcel me hice puto, drogadicto, timbero, peronista. Aprendí a pelear a traición, a jugar al ajedrez, a partirle la cara de un cabezazo al que te mira mal, a armar figuritas con el papel plateado de los cigarrillos, a coger de parado, a perderme en un libro y casi no volver. Y seguí construyendo casas en mi cabeza para dinamitarlas. You're blowing me no good, no. Uno de los temas que yo creo que esta secuencia más o menos da una idea, que es el tema, uno de los temas centrales de Plata Quemada, y que era una de las enormes dificultades para encarar la adaptación y el rodaje de la película, es que es una película sobre el aburrimiento del encierro, sobre de lo que es, de algún modo, sí, esto que es la vida en la clandestinidad. Y, bueno, yo creo que cada uno siempre es muy producto de su generación, de las coordenadas que se cruzaron en esa etapa de la adolescencia y primera juventud en que uno se fue formando. Y es mi generación, digamos, la que salió al mundo en los 70, este tipo de héroes, este tipo de relatos, esta mirada del mundo a partir de estos personajes, es de algún modo, yo creo que muy, muy característica de ese momento. Y de algún modo nos conduce, sí, ahora a Kamchatka, que sí está francamente en los 70 y habla en un punto, diría, de lo mismo que Plata Quemada, porque habla también de la clandestinidad, del ocultarse, del no poder salir. Claro, lo hace, en principio parecería absurdo decir que son dos películas enormemente conectadas, porque Plata Quemada es negrísima y Kamchatka me atrevería a decir que es luminosa. Sin embargo, o sea, para mí conectan y conectaban como director, digamos, en el punto, como narrador, en el punto en que me paré ante ambas para contarlas, conectaban con esa experiencia que sí la conocí, no como un delincuente de 1965, pero sí desde a lo que obligó la dictadura, que es a borrar la propia identidad para poder sobrevivir. En ese sentido, yo siento que son dos películas enormemente conectadas y obviamente no creo que lo pensara cuando las hicimos, lo pensara así como voy a decirlo ahora, pero claramente viéndolas posteriormente, hay muchísimas secuencias en común en ambas películas. Las instrucciones de cómo vivir en el encierro, como no tenía separadas cosas, pero se va a hacer muy largo si las vemos todas. No saca Plata Quemada, vamos a pasar a Kamchatka. Y lo que para mí sí era consciente, digo, más allá de todo lo que estás diciendo, de que en algún lugar era una forma de hablar de nuestro laburo, ¿no? O sea, la espera y el encierro, digo, tanto el que hace cine como el que escribe una novela, el 90% del laburo es esperar. Lamentablemente, sí. Y construir algo con un avance tan mínimo, un día después del otro, siempre con la sensación de que todo se te puede derrumbar construir en la de un cabeza, día para el otro, el construir en la cabeza. Digo, también está la posibilidad de pensar como la banda de atracadores, ¿no? Digo, uno se debe pasar más tiempo pensando en el atraco y después tiene muy poco tiempo para llevarlo adelante. No sé qué pensarán Spinner y Bauer de la comparación de hacer cine con ser una banda de atracadores. Tiene mucho que ver.
Ganan más plata los ladrones en general. Sí, sí. Pero los de guante blanco, no esto. Y lo otro que creo que también es en común, digo, ya que lo habíamos sacado, es como uno cuando va... Esencialmente lo que está tratando de hacer es una nueva película, una nueva novela, y cómo es imposible que no sea permeable a lo que está pasando alrededor. Porque con Kamchatka, con todas las diferencias que tienen, pasó algo más o menos parecido. Después de Plata Quemada, digamos, una experiencia con la que creo que los dos estábamos muy felices y muy satisfechos. Marcelo dice, hagamos otra película juntos, pero ahí no había ninguna idea previa, ningún preconcepto, ninguna oferta de ninguna novela prestigiosa, y simplemente empezamos a pelotear ideas posibles. En realidad, cuando empezamos con Kamchatka, digamos, yo, por un lado, Plata Quemada es de esas películas que un poco te vacían, ¿no? O sea, uno sale de hacerla como, por lo menos me pasó a mí eso, con la sensación de, bueno, ya está, no sigo, porque ya ni sabría qué contar, está todo allí. Pero por otro lado, y esto sí tiene que ver con lo que decía hace un ratito, ¿no? De lo generacional, de las experiencias de vida, yo sabía que tenía que hacer una película que contara de alguna manera mi experiencia en la dictadura. Y me acordaba también de que, siendo chico, mis viejos me llevaban, nosotros somos 4 hermanos, nos llevaban mucho al cine, ¿no? Les encantaba llevarnos al cine y se hablaba mucho de cine en mi casa. Mis viejos no tenían nada que ver con el cine, pero les gustaba. Y sabían, entre las tantas películas que vimos, había una que había quedado muy marcada, una película francesa que se llamaba El viejo y el niño, y que hablaba de algún modo de la Francia ocupada, y era la experiencia de un nene judío que para salvarse los padres se lo entregan a unos campesinos que son absolutamente fascistas, digamos. Por lo que al chico le han enseñado que tiene que hacerse pasar por católico, ¿no es cierto? Le han enseñado el Padre Nuestro, le han enseñado estas cosas. Y la película contaba la relación entre el viejo y este chico y cómo el viejo empezaba a entender que el chico en realidad le estaba mintiendo, que el chico era judío, que en realidad... Pero a partir de entender esto entendía que todas sus creencias eran falsas. Y que en realidad los malos eran los que él creía que eran los buenos. A mí esa película me marcó muchísimo en la infancia. Y de alguna manera yo decía, la puta, me encantaría hacer una película. Yo también sentía, perdón que sea tan inconexo, pero y lo veía con amigos y con familia, etcétera, que había algo que no se pasaba generacionalmente de lo que fue la experiencia de la dictadura, que los padres no le pasaban a los hijos, posiblemente para protegerlos o sabe Dios por qué, pero y también tenía, a veces uno se pone un poco omnipotente, pero tenía fantasía de poder hacer una peli que conectara, que justamente juntara a la familia alrededor de la película para que fuera el disparador de una charla familiar, de padres a hijos, como esas charlas que yo tenía de chico cuando me llevaban mis viejos al cine y de pronto podía entender qué había significado a partir de una película un país ocupado, como era esa Francia ocupada. Y no nos olvidemos también que esto es en el año 2001, cuando nosotros empezamos a cranear Kamchatka. En el 2001, aparte de que el país estaba cayendo a pedazos, en términos económicos, etcétera, estaban todos los represores sueltos. Estaba una ley, bueno... Todas las leyes de impunidad vigentes. Como parece que va a ser ahora, pero digamos, en ese momento era con una ley de amnistía, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, yo me acuerdo que yo le empezaba a plantear le contaba esto, ¿no? de estas películas, estas cosas, a Marcelo de estas cosas. Mientras yo estaba, en realidad me acuerdo que estos primeros diálogos fueron por mail, pues yo estaba en Madrid terminando Plata Quemada y nos empezábamos a escribir y de pronto Marcelo me dice, te voy a mandar un cuentito que escribí.
que eran 4 páginas, creo, o 5, era realmente breve. Y ahí aparece el germen de Kamchatka, de verdad, aparece el juego del TEG como base, me acuerdo que era así muy el disparador de una cosa entre un padre y un hijo, y aparece la clandestinidad. Y ahí dijimos, bueno, es por aquí, esta es la peli. Pero un poco era, insisto en esto, habíamos barajado otras cosas, había una idea de ciencia ficción, había esta historia que hace ya 20 años venimos hablando del que toma la personalidad del otro, o sea que nunca llegamos. La de Ripley. Y yo creo que obviamente lo que él está contando, él sentía que desde su lado había, digamos, su experiencia de los 70 que él tenía que contar, mi experiencia era totalmente distinta, en todo caso era más parecida a la de Harry, a la de un niño, que a la de él. Pero creo que los dos lo que teníamos en claro es que era, en algún sentido, lo peor que podíamos hacer, porque la sensación, digamos, vuelvo a lo de la opinión pública, lo que se charlaba, era de que nadie quería ver una puta película más que hablase de la dictadura. Y entonces parte del desafío de lo que hablamos es cómo hacemos para contarle esta historia a gente que no quiere saber nada con esta historia. Y aparte, para contar el horror y el terror, no desde lo evidente. Obviamente, si uno dice, acá hay una parrilla, una picana, es el horror. Uno imagina un campo de concentración, es el horror, no hay un horror. Pero también estaba el otro horror. El horror de la vida cotidiana, el horror de ir al supermercado. Ese horror que no se ve, que no se nota. Y esa sociedad también, que fue la que permitió que el horror suceda. Y eso queríamos, por otro lado, contarlo en una historia, por un lado, que fuera una evocación, o sea, que sea la evocación de este niño ya adulto, de los últimos días que pasó con sus padres, y que como evocación, al ser una evocación, se permite lo que se permite en las evocaciones, que son las sublimaciones, y sobre todo el tono del cuento. El tono del cuento en el sentido del cuento que le cuenta la abuela al nieto, ¿no es cierto? O sea, el cuento, no de hadas, porque aquí no hay hadas, hay más bien monstruos, pero donde también los monstruos nunca estén en pantalla, siempre estén fuera de cuadro. También eso tiene bastante en común con Plata Quemada, donde, salvo en el final, el enemigo nunca se ve, no está. Es algo que uno sabe que está, pero nunca se ve en cuadro. Nunca, nos gustaba mucho, nos siguió gustando siempre trabajar el off, medio enfermizamente. Pero, dale. Bueno, y ahí también hay una cuenta regresiva, ¿no? En algún sentido, porque vos, claro. vos la referías a Plata Quemada nada más, y acá está manifiesta desde el primer momento, ¿no? También acá arranca diciendo, la última vez que vi a mi padre, me habló de Kamchatka. Pero, entonces, en ambas películas, tanto en Plata Quemada como en Kamchatka, están estos temas, las instrucciones, cómo se debe vivir en la clandestinidad. Obviamente dadas de un modo muy diferente estas instrucciones, pero en definitiva son exactamente las mismas. Está la necesidad y el agobio del encierro y la necesidad de escaparse. Y en ambas está que en el escape uno se encuentra que la afuera es aún peor. Entonces yo creo que por ahí podemos ver una secuencia, que te va a costar encontrarla, pero que es la de la secuencia de la fuga de Harry, que es... Nosotros ya hemos, o por ahí pasamos el tráiler primero, como digo por si hay alguien que no vio la película, para darse una idea más clara de qué va la película. ¿Por qué no pasamos el tráiler mejor? Fue en el otoño del 76, cuando descubrí juegos que nunca había jugado y encontré un tesoro. Y aprendí la mejor forma de correr. Hice amigos donde menos lo esperaba. Cuando papá se convirtió en superhéroe, mi hermano en un santo y yo en Houdini. Y cambié de casa, de colegio y de nombre para ser yo mismo. Cuando descubrí la magia, me di cuenta que mis papás eran mucho más que personas grandes.
y entendí que los deseos no siempre se cumplen. ¿Sabes qué es lo único que me da miedo? Que no volver a verlo nunca más. Ma, ¿qué le pasa a papá? Necesito saber que yo van a estar a salvo de toda esta mierda. ¡Lucas! A partir de ahora nos vamos a tener que cambiar de nombre. No atiendan ninguna llamada y tampoco llamen a nadie. Ese otoño dejé de ser chico y descubrí el secreto de Kamchatka. Cuando surgió la historia yo dije, uy, esto es una novela de la puta madre. Y Marcelo me dice, bueno, pero poné, te pido por favor escribí primero el guión porque ustedes lo sabrán también, el proceso que lleva levantar una película es largo, complicado, y en general sin este primer documento, que es un guión, no podés empezar a seducir a ningún productor, a ningún actor. Entonces, ese tratamiento original que yo había tratado de escribir y que nunca había terminado de escribir porque, supongo que ustedes lo sabrán también, los tratamientos son en tercera persona, ya que hablábamos antes de la tercera persona omnisciente, y yo nunca había podido terminarlo porque apenas lo empezaba a escribir, automáticamente se me pasaba el relato a primera persona y el que hablaba era Harry, era el nene, y se supone que un tratamiento no hace ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo primero que surgió de alguna forma era la voz de Harry contando esta historia. Y ahí de esas 4 carillas se convirtió primero en una especie de 60 páginas, un cuento, que fue como en todo caso el primer borrador, y ahí sí el guión. Y solo después la novela, ¿no? Que para mí también fue es una experiencia muy liberadora, porque el guión inevitablemente es una estructura dramática de una desnudez y de una precisión que uno siempre debe perseguir, pero la novela no es así, no tiene necesariamente que ser así. Entonces, yo que tenía claro en todo caso la melodía que contaba Kamchatka, porque era lo que estaba fijado en el guión, en la novela me permitía improvisar más jazzísticamente y poder irme, y qué sé yo, como escritor era enormemente liberador, ¿no? Porque hay una cosa que es importante aclarar. Existen novelizaciones de películas exitosas, no es en absoluto el caso de Kamchatka. No es una novelización de una película, como un modo casi como una estrategia de marketing, digamos. Es por el contrario, es una obra literaria que tiene la autonomía que tiene una película que se adapta de una novela, quiero decir, con respecto a la novela. Es una obra literaria autónoma, pongo el autónoma entre comillas por el hecho de que no es de otro autor, es de un autor que está en ambas películas, en ambas obras, digamos, tanto en la película como en la novela. Pero sí es una obra que se puede leer con absoluta independencia. Uno puede no haber visto la película, como en efecto la novela se ha editado en millones de sitios, y no en millones de sitios se ha dado la película. O sea que es con total... Hoy, venía por las dudas, traía un ejemplar, y lo empecé a ojear viniendo para acá, y me encontré con un párrafo, esas cosas, cómo funciona, sobre todo la realidad argentina, ¿no? Es una cosa muy cortita, que me da gracia compartirla, ¿no? Harry está hablando de los maestros, y entonces en un momento dice, el hecho de que los maestros sigan trabajando día tras día es una afrenta para los poderes de este mundo, que alientan la ignorancia de las mayorías porque saben que es condición de su supervivencia. Nos necesitan torpes, aletargados, dóciles. Creo, de todos modos, que la principal causa por la que hoy se combate a los maestros con sueldos magros y tareas quiméricas es otra, más miserable y por eso inconfesa. Un maestro es alguien que decidió pasar su vida encendiendo en otros la chispa que encendieron en él cuando niño, devolver el bien recibido multiplicándolo. Para los poderosos de este mundo, que de niños lo recibieron todo y ahora lo arrebatan, la lógica de esa decisión es obscena.
un espejo en que no quieren mirarse y por eso rompen huyendo del escándalo. Parece que lo escribí ayer. Sí, me parece. Es que, bueno, lamentablemente, como sociedad volvemos... Mirá, el otro día veía Las viudas de los jueves de nuevo, que cuando la hicimos, en 2008, 2009, hablábamos de algo pretérito, de algo que había pasado, de algo que por suerte habíamos superado como sociedad. Y la veía ahora y decía, la puta, parece que estamos hablando del presente absoluto. Esas cosas dan temor, realmente. Pero bueno, no tienen que ver ni con el cine ni con la literatura en un punto. En otro punto, de eso se trata el cine y la literatura, ¿no? De reflexionar sobre nuestro presente. Es sí lamentable que cosas hechas sigan hablando tan del presente. ¿Querés ver la escena? Ah, dale, vemos esta escena si quieren. Ah, sí, me había olvidado. Toma. Ahí. Toma tu revista. Tres requisitos distinguen al escapista profesional del aficionado. Primero, disciplina. El escapista sabe que su tarea es diaria, esforzada y sin descanso. Una buena serie, por favor. Segundo, concentración. El escapista debe distinguir lo importante de lo superfluo. El último requisito es el coraje. El escapista lo necesita para llevar su tarea hasta el final. Hola, buen día, señora. ¿Está Bertucho? No, no está, no llegó. Está en lo de Natia. Ah, qué lástima. Entonces, dígale que pasé a verlo. ¿Cómo no, querido? ¿Puedo volver otro día? Sí, claro, pero llama antes. El libro de Houdini cuenta muchas cosas. ¿Dónde nació? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cómo se hizo famoso? ¿Cuáles fueron sus pruebas más difíciles? Lo único que no cuenta es cómo hacía para escapar. Bueno, acá lo que sucede es que entre las cosas que le prohibían al protagonista de la película, a los padres, era comunicarse con su vida inmediatamente anterior, o sea, con sus amigos, no podía hablar por teléfono, no podía... Y bueno, por una serie de circunstancias, de momento que no aguanta más el encierro y se escapa y viene a ver al amigo, que es este Bertucho, quien vio entrar a la casa y quien la madre le niega que está. La madre es de las buenas gentes, que simplemente cree que protege a su familia, cortando todo contacto con ese chico que evidentemente está infectado. Digamos, es el rumor que seguramente corre en el colegio. Bueno, no sé. Recuerdo también que cuando hacíamos, mientras craneábamos, rodábamos y estrenábamos Kamchatka, no solo estaban en ese momento la ley de amnistía vigente y todos los represores libres, sino que estaba el país realmente destrozado. Las colas en los consulados eran interminables, no había monedas. Me acuerdo que en el rodaje era con bonos, con Lecops, con patacones, no sé qué. No había pesos. O sea, con esa sensación de que la Argentina había sido una buena idea, pero que no había salido, ¿no? Esa era la sensación que rondaba. Y en ese contexto, sí, nos parecía
que contar esta historia de un momento también durísimo de la Argentina, pero de algún modo centrada en el concepto de la resistencia. Era desde un lugar desde el que valía la pena pararse para reflexionar para atrás y para reflexionar para el presente que estábamos viviendo. Y bueno, eso fue lo que intentamos hacer. E intentamos también, sí, hacer una película, va a sonar horriblemente cursi lo que voy a decir, pero cálida. Hacer una película emocionalmente potente sobre los afectos, porque en definitiva habla de los afectos la película, no habla de otra cosa que de los afectos. Y yo había hablado en mis películas anteriores mucho de los mandatos familiares, sociales, con una mirada muy crítica a los mandatos, muy como que son pesadas cargas con las que nos ponen. Y en esta película quería tener otra mirada, ya no sé si la palabra exactamente es el mandato, pero sí de la herencia, del legado. Y el legado que se transmite por el afecto, de algún modo sí es una mirada moral del mundo, es una mirada del mundo que es la que de algún modo rescata a Harry al final, donde no es un maniqueísmo ni una tontería decir que uno sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Porque los hay, igual que en las películas de Cowboys, los hay en la vida. Pero bueno, no sé. Yo no sé cuál será tu experiencia al respecto. Yo tengo ya muy claro a esta altura del partido de que uno nunca termina de entender del todo por qué cuenta determinadas historias, hasta a veces mucho después de haberlas terminado, ¿no? Digamos, hay una serie de razones que uno tiene conscientes y otras que no tanto, ¿no? Me acuerdo con el estreno de la película, me acuerdo de Marta Olivera, ¿vos te acordás, Marta Olivera? Una amiga de Cecilia Roth. Ah, sí. Que era la hermana de un gran dibujante argentino que se llamó Lucho Olivera. A los que les gustan los cómics, puede ser que lo recuerden. Y con el estreno de la película, al ver la película, lo que Marta dijo es que era la primera película de aparecidos. Y a mí me cerró, porque lo que estaba tratando de expresar era lo que vos creo que a donde arrimabas con la cuestión del legado, ¿no? Acá con la gente desaparecida, lo que se intentó también es desaparecer el legado de determinado tipo de valores. Básicamente. Y el 95% sobre todo de las películas que se habían construido sobre la experiencia de la dictadura, obviamente hablaban de los desaparecidos, pero básicamente los desaparecidos en su condición de militantes. ¿Qué habían hecho, qué pensaban políticamente, cómo habían accionado políticamente y en qué sentido eso había generado esta violencia, este terrorismo estatal? Pero en general las películas no contaban nunca quiénes eran cuando no estaban militando, de qué se reían, cómo se enamoraban, cómo eran sus relaciones familiares. Y de alguna forma lo que Kamchatka hacía aparecer era a los seres humanos, a los tipos y a las tipas, por detrás de la figura a veces excesivamente almidonada del militante político, ¿no? Sí, y bueno, también recuerdo en ese momento que recibimos así varias cartas y emails de hijos de desaparecidos o de familiares que decían esto que acaba de decir Marcelo, ¿no? O sea, me acuerdo una particularmente de un hijo de desaparecidos que me decía, por primera vez entendí el lado humano de mis padres. O sea, hasta aquí tenía otra mirada, que tenía con otra cosa, con un relato que era muy enaltecedor, papá, pero acá entendí lo otro, esa cotidianeidad que me perdí por no conocerlos. Pero bueno,
Sí, hay una cosa que yo recuerdo mientras hacíamos la película, yo tenía la casi convicción que era una película tan en clave que fuera de Argentina iba a ser incomprensible. Y bueno, la gran sorpresa fue que la película no, fue muy comprensible fuera de Argentina, fue una película de mucho éxito fuera de Argentina, inclusive más que aquí, que fue una película que fue muy bien aquí, pero de cualquier manera. Y con respecto a eso que les contaba, de ese deseo que yo tenía de hacer una película que de algún modo provoque la charla familiar sobre estos años, yo recuerdo que cuando se estrenó la peli, si bien fue muy bien de público, pero yo sentí que eso no había pasado, que el público que iba a verla era el público que uno podía prever, no en el sentido que yo preveí, que deseaba, sino en el previsible que iba a ir a ver la película. La película gustaba, iba todo muy bien, pero no salía de allí. Pero un par de años después la pasaron por tele. Y a partir de ahí, pero mira, al día siguiente, ya me empezó a parar gente por la calle a decirme, mira, por primera vez pude charlar con mi hijo de tal cosa. Y dije, bueno, finalmente dio esa vuelta. La peli de alguna manera, por lo menos a algunos, los ayudó a encontrar un punto de partida para empezar una charla que no sabía por ahí cómo iniciarla, ¿no? Así que bueno, desde ahí siento que es de verdad, toda película es un sueño realizado, ¿no? Indiscutiblemente me cuesta muchísimo hacerlas, hay muchísimas que no logramos hacerlas, que quedan casas construidas en la cabeza como las del nene, pero esta muy particularmente la siento que es un sueño realizado, porque realmente no sé, siento que, yo siento que hay películas que a mí, bueno, son las que me motivaron, no solo a hacer cine, sino básicamente creo que me ayudaron a convertirme en el tipo que soy, ¿no? Y no necesariamente eso tiene que ver con valores cinematográficos, así, los que puede ver algún, no sé, así como en bola de... En jarra de cristal, ¿cómo se llama eso? Yo no creo en los valores asépticos del arte, de lo artístico. Yo creo que lo artístico es como la forma más alta y más sublimada de la comunicación, de contar, de transmitir una experiencia a alguien que quizás también le importe. A mí las películas que me importaron, que me marcaron, yo siento que son las películas, yo sentía que ese tipo las había hecho para mí, para que yo las vea. O sea, la única razón por la que esa película se ve era para que yo la vea. Y es maravilloso cuando uno siente que algo que hizo para alguien funciona así, que sienten que le hicieron para que la vea y que verla le sirvió de algo, ¿no? Ahí está. Y yo que siento de Kamchatka, bueno, eso lo cumplió. Así que bueno. Yo siempre tengo la sensación de que los seres humanos tenemos básicamente dos maneras de pensar. Una es aquella que asociamos más naturalmente al término pensar, que tiene que ver con lo analítico, con lo racional. Esa es una forma de pensar, pero creo que como especie, de forma muy, muy marcada, tenemos otra forma de pensar y es a través de las ficciones. Las ficciones que existen desde que existimos como especie, desde que se transmitían relatos orales, desde que en la pared de la caverna pintabas tu gran hecho de cacería, tu gran batalla, desde que a través de cuentos empezabas a tratar de explicar qué era esa inmensidad celeste que tenías encima de la cabeza, o por qué caía agua del cielo de tanto en tanto, o por qué demonios estábamos aquí. Y creo que la diferencia esencial entre esas dos formas de pensar es que pensar a través de las ficciones te obliga a empatizar. Lo otro no. Lo otro es un pensamiento aislado en el laboratorio de tu mente, a través del cual podés llegar a conclusiones muy terribles. Digo, si tuviésemos solo el pensamiento racional,
creo que sería lógico pensar que lo mejor que le puede pasar a este planeta es que desaparezcamos como especie porque hacemos mierda todo lo que tocamos, ¿no? Entonces... También hacemos cosas buenas. Bueno, pero cuando pensamos a través de las ficciones que leemos, que vemos, que consumimos, que escribimos, que filmamos, lo que estamos haciendo esencialmente es hacer un ejercicio de empatía, de ponernos en la piel de gente distinta de nosotros y de pensar desde otros lados, ¿no? Y creo que eso, en todo caso, es ahí donde está buena parte de las cosas buenas que hacemos, ¿no? De aquello que puede justificar que todavía sigamos acá y que tiene que ver con los momentos en los que nos permitimos ser empáticos y ponernos en la piel de los demás. Bueno, si quieren, tenemos una escena que es el final de la película, pero como no se trata de saber quién es el asesino, aunque no lo hayan visto, no estoy revelando nada terrible, y ya así vamos cerrando nuestra charla. ¿Qué van a tomar? Café con leche. La abuela se puso como loca cuando supo que venían. ¿Y el enano? Estaba dormido en el auto. ¿Y si se despierta y no los ve? ¿No se puede asustar? Está con mamá. Te quiero. Ahí está la camioneta, te espero ahí. Pórtate bien. Sí. Te quiero mucho. Y nunca te olvides.
La última vez que lo vi, mi papá me habló de Kamchatka. Y esa vez entendí. Y cada vez que jugué, papá estaba conmigo. Y cuando el partido vino malo, me quedé con él y sobreviví. Porque Kamchatka es el lugar donde resistir. Justo las dos escenas que mostramos, parece que la película es terriblemente dramática. Y en realidad no lo es. En realidad gran parte de la película tiene el tono de una comedia. La gente en la sala se reía muchísimo, porque está muy compuesta, es muy lúdica la película. Y el código que plantean los chicos y el padre con los chicos es el de los juegos. Y tanto que los nombres, los nuevos nombres, las nuevas identidades que asumen tienen que ver con una serie, con los invasores, una serie de la época. Harry por Houdini. Por Houdini. Y el enano era Simón por Simón Templar. Por Simón Templar, que la parte que creía que le gustaba eso de ir al colegio de curas, que era el único colegio que los pueden meter cuando están acá, porque se imaginaba que iba a llegar a santo. Bueno, la verdad que la película tiene un tono muy, muy de comedia, por zonas casi festivos, si bien todo el tiempo late por debajo esta circunstancia terriblemente dramática, particular de la familia y del país en que viven, que inevitablemente cada tanto va estallando hasta que finalmente estalla y ya no tiene contención. Yo tenía una pregunta sobre Plata Quemada y se me remitió, me di cuenta recién, la misma pregunta con Kamchatka. Primero quiero decir algo antes de hacer la pregunta, que es que quizás Kamchatka fue el primer relato que recibí, quizás mucha gente de mi generación también, de ficción sobre la dictadura, y fue algo que se habló en mi casa, me acuerdo de hablar con mi viejo. Y también pensaba en eso que dijiste de que con esta película querías transmitir una experiencia a alguien, y quizás mi generación tiene que formar una memoria de algo que no vivió, y lo hace muchas veces a través de las ficciones, de las películas y de los libros, y de un relato quizás más oficial y de otros relatos que están dando vuelta un poco más oscuros. Pero mi pregunta era cómo se plantearon, tanto en Kamchatka como en Plata Quemada, su relato, el de las dos películas, contra las lecturas que hubo antes de esos dos momentos, o sea, los momentos de la dictadura o el libro de Piglia. ¿Las lecturas oficiales decís o las lecturas en otras obras previas? Las dos, las otras obras previas, lecturas incluso críticas sobre Piglia y también otras ficciones. Seguramente los dos te vamos a dar respuestas diferentes. Con respecto a Plata Quemada y a cómo encarar, yo en realidad siento una enorme admiración por Piglia y la sentía cuando encaré Plata Quemada. Y sabía que no solo Piglia era un gran novelista, un gran escritor, sino también era un gran guionista. Y sin embargo, lo primero que le dije es que no quería trabajar el guión con él. Porque, y esto no implicaba un juicio de valor, sino implicaba que sentía que trabajar el guión con el novelista de algún modo era como que el árbitro formara parte del partido. Me parecía que era la mirada nuestra la que tenía que estar aquí. Y en ese sentido, Por otro lado, respecto a la mirada que pueden tener el resto del planeta sobre Plata Quemada o sobre Piglia, francamente a la hora de hacer una adaptación me tiene totalmente sin cuidado. A mí particularmente no me importa nada. Y sí, sabés obviamente que si vas a encarar una novela de Piglia, además una novela como Plata Quemada, que es una novela muy, muy vendida, muy exitosa, y sabés que un montón de gente va a ir a pegarte, porque es su oficio, porque viven de eso, porque se encuentra identidad en eso muchas veces también. Pero ante eso uno no tiene nada que hacer
a mí particularmente ni me importa. Ya en ese sentido tengo la piel curtida. Pero francamente no me importa. Yo no hago películas para caer bien. Ni a los críticos ni a los no críticos. O sea, yo hago las películas que cuentan cosas que me importa contar, que me ayudan a entender cosas mías que quiero entender. Y por otro lado sí te puedo decir, y con total certeza, que de todas las películas que hice, yo a cada una de ellas entré siendo un tipo y salí siendo otro. O sea, las películas me pasaron, de verdad. Me pasaron por adentro. Habrán salido como hayan salido, habrá quien les guste, habrá quien no. Pero... Porque también hay una cosa que me di cuenta haciendo películas. Que una cosa era como yo veía el cine antes de hacer películas. Y yo he visto cine toda la vida, como les dije, desde muy, muy chico he visto y me ha gustado siempre muchísimo ver películas. Y como espectador soy hiperecléctico, etc. Y sigo, creo, siendo un espectador tan ingenuo como lo era antes de dirigir películas, con respecto a las películas de los otros. Pero el hacer una película, la verdad, te mueve cosas internas tan fuertes, pones en juego cosas que te importan tanto, que la verdad que la opinión de los demás inevitablemente, aunque te importara mucho el día que empezaste, al día siguiente te dejó de importar, porque te pone en marcha pulsiones que son otras y que no te dan tiempo a preocuparte por eso. Entonces, yo con Plata Quemada, en realidad, casi a la nada de arrancar, lo que me importaba era la historia y los personajes, ni siquiera agradarle a Piglia. Y mirá que realmente por lo que tenía miedo me parecía meterme con Piglia, Dios, Marcelito. Pero una vez puesto, eran las propias pulsiones de la historia, las propias pulsiones de los personajes, lo único que me mandaba a mí. Las propias pulsiones del relato. Sí, las cuestiones que vos tenés ganas como director también de ir explorando, de ir recorriendo, de ir descubriendo, de ir conociendo. Pero son así cosas muy propias de lo que estás haciendo, digamos. Y nada más me importaba. Y en relación a Kamchatka, con respecto a las historias oficiales que puedan circular sobre la dictadura o las otras películas que se hayan hecho, hay películas que se han hecho sobre la dictadura que a mí me encantan, debo decirte, o sea, y muchas. Yo creo que yo desde el exilio de Gardel, Garay Olimpo, la historia oficial, creo que hay muchas estupendas y muy diferentes películas que se han hecho sobre la dictadura. Una de las que más me gusta es Sur, que habla del exilio interno, ¿no? Digamos, pero en ese sentido hay una cosa que sí decía Fernando hoy, que es el sentirse que uno forma parte de una corriente que es mucho mayor que uno, que es la de las historias que los argentinos como sociedad nos venimos contando. Y eso que yo también debo confesar, ¿no? Que hasta ponerme a dirigir películas, yo miraba de pronto el cine argentino medio de coté, ¿viste? O sea, con un cierto prejuicio, con un poco... de pronto sentir que pertenezco al grupo, mejor o peor, pero que pertenezco al grupo en el que están Lucas de Mare, Hugo del Carril, Leopoldo Torre Nils. ¡Wow! Aunque sea de colado, pero la puta es un orgullo. Y entonces, claro, todas las historias que nuestros narradores han ido contando, obviamente me nutren, obviamente están en mí, con mayor o menor nivel de conciencia. Forman parte de mi identidad, forman parte de mi manera de ser, y de entender la sociedad en que vivo.
Entonces están en mí. Ahora, por otro lado, no siento que me determinen, porque sí, no siento que buscando agradar, por lo menos, o desagradar, porque también podés jugar por la opuesta, sea por donde voy a formar parte. Formo parte por el solo hecho de hacer. ¿No? Entonces, bueno, trato de hacer lo mejor que puedo y lo más genuino y lo más honesto que me salga. Tu turno. Yo creo que si uno le dedica tanto tiempo de su vida, en general, a lo que lleva a ser una película, a lo que lleva a ser una novela, la pulsión que te está empujando tiene que ser verdaderamente poderosa como para que sostengas desde esperas como las que veíamos ahí, a todos los cachetazos y los sinsabores que te vas cruzando en el camino. Creo que, tanto por el lado de Marcelo como por el lado mío, aun cuando, insisto, no es parte del proceso que uno tiene totalmente consciente cuando lo está haciendo, creo que sí que tenía que ver con pulsiones de historias que sentíamos que necesitaban ser contadas, que de alguna forma llenaban un vacío. Digo, esto por supuesto no formaba parte del menú cuando llamó Oscar Kramer diciendo tengo los derechos de plata quemada, qué sé yo, era, bueno, estaba bueno hacer una película que tenía algo de acción, una película de época, sobre una novela de un escritor como Piglia, digamos, ya el paquete, el moño ya era atractivo. Pero después, obviamente, digo, uno ese paquete lo va llenando de otras cosas, y creo que seguramente nunca lo hablamos con esta conciencia, pero básicamente estábamos haciendo una película también, antes de Plata Quemada, para tratar de devolverle entidad humana a un colectivo social en la Argentina al que se le estaba negando, al que se estaba pidiendo disparen primero y después en todo caso preguntamos quién es, ¿no? Por supuesto, no es por esto lo que dijimos vamos a hacerla, ni mucho menos, pero creo que se fue llenando un poco de esto, de decir algo que era inevitable, por otro lado, viniendo de un país donde, qué sé yo, más allá de la diferencia de nuestras experiencias y todo, nos criamos en un país con una cultura construida sobre la negación del otro, ¿no? Y la negación total y absoluta, la negación, o sea, que implica la perversa figura del desaparecido, porque una cosa es matar a alguien y otra cosa es desaparecer a alguien, ¿no? El mecanismo mental de perversión que hay detrás de esto de te borro, no queda nada tuyo, no estás ubicable en ningún lado, no estás homenajeable en ningún lado, no hay huesos a los que acariciar, no hay cenizas que esparcir, es de un nivel de locura que todavía estamos padeciendo claramente, ¿no? Digo, si alguien tenía dudas, en todo caso hasta la semana pasada, creo que esta semana ya está claro que no. Entonces me parece que es eso, que tanto Plata Quemada como Kamchatka, como Las Viudas de los Jueves en su momento también, o sea que era una peli también sobre otro tipo de negación, ¿no? No sé si se acuerdan, es una peli básicamente sobre la crisis del 2001, sobre la crisis económica, y que nosotros ahí también hubo de vuelta una especie de encierro, porque en la novela original de Claudia Piñeiro, si bien transcurre, la esencia es un country, digamos, fenómeno de estos barrios amurallados y protegidos por vigilantes privados, con villas del otro lado del muro, son un fenómeno bastante propio de acá, ¿no? En esa cosa también había un encierro en el sentido de decir, vamos a contar el encierro que se vive solo del lado de adentro, ¿no? De este lugar donde esta gente que piensa que está privilegiada y un poco como en La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe está tratando de escapar de una peste que de cualquier forma la va a alcanzar igual, ¿no? Pero también estábamos pensando en lo mismo, digamos, en esta fantasía de negando la existencia del que está más allá del muro, haciendo de cuenta de como que no existe, mi vida va a tener una pátina hollywoodense y va a ser todo alfombra roja, ¿no? Y por lo menos en este país eso claramente no es posible. Pero bueno, supongo que esas son, aparte las historias que nos enganchan a laburar juntos, ¿no? Y que de alguna manera sentimos que son parte de un tejido ficcional
que sentimos que nuestro país o nuestra cultura necesita, ¿no? O sea, parches ahí, cosas que no han sido dichas, miradas que no han sido desarrolladas, y creo que eso es en buena medida lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos calienta, ¿no? Y tenía dos preguntas, una es más de fondo y la otra es más de forma. Podés empezar por la que quieras. Quería saber qué papel jugó la clandestinidad en tu vida. Y por otro lado, con respecto a Plata Quemada, me quedó una duda cuando decís que en el tercer capítulo la voz se vuelve más subjetiva. No sé si querías decir que te acercabas a un narrador apoyado en el personaje o cómo lo habías construido de modo que no pareciera que hablara otro personaje que no existía. Bueno, la primera. No, yo creo que, digamos, la clandestinidad. Vivir así en clandestinidad como los personajes en mi vida fue muy, muy hiperbreve. Sí, tuve que vivir un tiempo fuera del país, no por nada particular, quiero decir, yo era hiperperejil, quiero decir, era militante universitario, hipersuperficie, pero vivía en La Plata fue muy fuerte todo lo que pasaba, y uno, qué sé yo, me asusté, bueno, esas cosas. Pero cuando volví, que yo no volví a La Plata hasta el 84, te digo, pero volví a Buenos Aires sí, en el 78, y sí recuerdo, o sea, no tenía, me llamaba con mi mismo nombre y todo, pero sí recuerdo esta cosa, claro, yo tenía 22, 23 años, o sea, es una época en que, bueno, y estaba trabajando en cine publicitario, estudiaba teatro. Es una edad, por otro lado, te enamorás hasta el fondo de tu alma, tenés amistades, ¡wow! Pero había como un pacto tácito de que nadie preguntaba ni nadie contaba el día anterior. O sea, ¿quiénes eran antes de conocerte? Todo arrancaba el día que te conocías con alguien, ¿no? Si era posible, no dabas tu dirección, no dabas tu teléfono. Así vivíamos, quiero decirte. Y eso no es esta clandestinidad, pero de algún modo es la clandestinidad. Había una esquizofrenia que por vivir durante la dictadura acá en Argentina, todos teníamos, que bueno, que yo siento que todavía me cuesta dar mi dirección, todavía cada vez voy caminando y digo, o sea, todavía tengo reflejos que ya son absurdos, pero los sigo, mirá que han pasado años y los sigo teniendo. Entonces, eso es mi experiencia con él. Por otro lado, sí he tenido gente muy próxima, y mira, me acuerdo unos primos míos, que también con dos nenes muy chiquitos, y esta cosa de, bueno, tener que ir tabicado a verlos, ¿no? O sea, que no tenías que saber, entonces los autos daban vueltas y vos así no mirabas, y haberme quedado ir una tarde, quedarme a dormir y desayunar al día siguiente para irme. Y me acuerdo de ese desayuno, era gente muy próxima, que yo, digamos, 3 meses antes los veía habitualmente, pero recuerdo ese desayuno, no hay nada más trivial que un desayuno, si se quiere, ¿no? Ese desayuno con esa pareja, con los dos nenes, se sentía que cada acto estaba cargado de sentido. Había, si bien todo se alivianaba y todo se trataba de que, había algo en que cada momento podía ser una despedida, no sé, y de algún modo eso sí siento que seguramente estuvo también muy dando vueltas en mi cabeza básicamente cuando trabajaba con los actores para hacer Kamchatka.
Y me acuerdo, por ejemplo, lo que me peleé con Cecilia y con Ricardo para la secuencia final, esta que acaban de ver, porque a ellos naturalmente les salía el llanto. Yo decía, no pueden llorar. Decía, pero es que no lo podemos evitar, porque aparte los personajes, digo, justamente, los personajes con ningún concepto, si en este momento se permiten quebrarse, frenan el auto y vuelven. Tienen que transformarse en rocas, o sea, tienen que blindarse. Pero bueno, todo esto a mí me sirvió para cada día de rodaje, para cómo entender la mecánica de esa casa, ¿no es cierto? Y la otra era, discúlpame, la segunda pregunta. No, me quedé pensando con lo que decías, esto de empezar de cero desde que conocías a alguien. Me hizo acordar a lo que decías de Plata Quemada, que la estructura de la historia está desde el final al punto cero, ¿no? Sí. Así que bueno, yo estoy relacionando cosas mientras que vos hablas. La otra era sobre la forma y sí, en Plata Quemada, sí, ahora me acordé. Bueno, no, digamos, la intención, el primer capítulo, que se llama Los Hechos, tiene un narrador omnisciente, un narrador que ve todo, que sabe lo que piensan los personajes, qué conflictos tienen, qué les pasa, por qué tienen desencuentros, lo sabe todo. Es casi Dios el narrador omnisciente, digamos, como es normalmente un narrador omnisciente. El segundo capítulo, que se llama Las Voces, por el contrario, es como que se cambiaran el micrófono, por decirlo de un modo medio bestial. El inconsciente de los dos protagonistas, de estos dos amantes trágicos, de estos dos amantes malditos que hacen Sbaraglia y Noriega. Y en esta... Aquí entonces ya empezamos a ver esta realidad subjetivada desde cada uno, ¿no es cierto? Y en la tercera, nuestra intención es ya no hay micrófono, ya no hay una voz concreta, sino que es como que la cámara se mete en la mirada, ¿no? O sea, no hay toma subjetiva, pero quiero decir, como que la cámara asume la subjetividad de ellos dos, ¿no? Y mira todo desde la subjetividad extrema de estos tipos que, bueno, que deciden lo que deciden, ¿no? Esa era la intención. Después, si salió o no salió, ya no es problema nuestro. Hola. Quería preguntarles qué es lo que obtuvieron a partir de su cruce. Quiero decir, ¿qué pasa cuando un director trabaja o convoca a un narrador, que es un narrador reconocido en la literatura argentina contemporánea? ¿Qué es lo que pasa ahí, ¿no? En el momento y después? ¿Y qué le pasa a un narrador después de trabajar en el cine? Bueno. Por un lado te malacostumbras. Yo empecé laburando con él y después he laburado con otros muchos directores y he sufrido bastante. ¿Conmigo? No con vos, digo, por eso he sufrido bastante después, digo, porque Marcelo tiene esta característica que para cualquier guionista es maravillosa, que lo que filma son los guiones. Es decir, cuando vos llegaste a la última versión y Marcelo te dice, ok, esta es, vos sabés que eso es lo que va a ser. Exactamente. Después, obviamente, hay media la subjetividad y cómo elegís contar cada secuencia, pero para uno es una tranquilidad que puede parecer de perogrullo, pero muchos otros directores no sabés qué es lo que van a hacer con tu guión. Te van a decir que sí, que ya está, que es la última versión, pero después no sabés dónde puede terminar esta cuestión. Hay películas que yo he escrito que no he visto, por ejemplo, que no he querido ver, porque me ha parecido que el destrato del director con respecto al material era tan grande que preferí no arriesgarme, y que en todo caso con el grado de resentimiento que yo ya tenía era suficiente, no necesitaba más. Y creo que
digamos, si tuviese que decir lo fundamental en mi vida es que me enseñó a crear con alguien. Digo, yo desde muy chico supe que yo quería escribir ficción y que básicamente si no es el más solitario de los laburos, más allá de que labures en un faro, le pega cerca, ¿no? Implica pasarte 1 año, 2 años, 3 años metido en un mundo que solo existe en tu cabeza, del cual en general ni siquiera podés hablar con tu mujer o porque estás hablando de algo que no les consta, más allá de que tengan una idea muy general de lo que estás haciendo. Y es un laburo maravilloso que yo nunca dejaría de hacer, pero al mismo tiempo muy alienante. Y por eso tenía muchos miedos también. Había intentado trabajar con otro amigo común, incluso con Fernando, en un guión, y yo tenía esta sensación de que no se puede crear con otro. ¿Cómo es esto? De que no me funcionaba. Y con Marcelo fue, más allá de que teníamos una experiencia, un primer encuentro que fue bastante traumático, razón por la cual cuando me dijo que quería que escribiera Kamchatka, yo pensé que era una especie de venganza que venía practicando en su cabeza a lo Montecristo desde hace muchos años. Fue encontrar que esto no solo era posible para mí, sino que era maravilloso, ¿no? O sea, cuando te encontrás con otra persona con la que podés desarrollar una suerte de ping-pong sobre esta convicción tácita, pero aún así compartida, de que lo que estamos buscando es la mejor manera de contar esta historia, y no que se trata esto de una pelea de egos, a ver quién impone qué tipo de cosas, ¿no? Creo que los dos laburamos de esa manera, en el sentido de eso, al servicio de la mejor forma de contar la historia que tenemos entre manos. Y eso es muy difícil de encontrar, muy difícil de encontrar. He tenido algunas experiencias razonablemente buenas también, digo, pero nada que se parezca a esta ida y vuelta, ¿no? A mí, te digo, en general me gusta laburar con los mejores. Me gusta laburar con los mejores actores, me gusta laburar con los mejores directores de fotografía, los mejores directores de arte, y también con los mejores escritores. Porque yo creo que no son los mejores porque sí, digamos, sino porque saben hacer mejor lo suyo. Y hace que yo coincido con Fernando en que el cine es un trabajo absolutamente colectivo. Es absolutamente colectivo. Las películas que he hecho, hechas con otra gente, serían otras. Y el escritor es una pieza tan subvalorada en la mirada de afuera del cine, que da espanto, porque es tan clave el escritor en una película, es tan clave el guión en una película, es tan clave un buen desarrollo. Porque ¿qué es el guión? No es una mera suma de secuencias. Cuando estás trabajando el guión, estás trabajando la complejidad, estás trabajando las capas que tiene esta historia. Estás trabajando no solo la trama, casi dirías lo de menos. Y eso es maravilloso cuando vos sentís que en esa cueva negra que es empezar a cranear una peli, no solo no estás solo, que ya asusta menos, sino aparte estás con alguien que tiene linterna, ¿viste? Entonces está maravilla, ¿viste? Y obviamente, entonces, bueno, yo con Marcelo, también hay una cosa, de pronto hay gente que es fantástica con la que uno no se entiende, con la que uno no tiene química y no hay modo. Con Marcelo hemos pegado buena química, ciertamente, y yo creo que Marcelo y yo somos tipos
bastante distintos. O sea, creo que inclusive posiblemente, bueno, tenemos muchas películas que a ambos nos gustan mucho, películas de otros, ¿no? Digo, tenemos una zona de literatura que nos gusta, pero en general creo que somos bastante diferentes. O sea, no es por la identidad de mirada lo que nos junta, sino creo que es que justamente nuestras diferentes miradas multiplican, conectan en un punto y potencian. Es mi sensación. Yo siento que pensamos de una manera que por ahí, que yo sé que solo no llego. Así que también es cierto que cuando hicimos Plata Quemada, lo primero que hicimos juntos, todavía no era el escritor consagrado que soy, Marcelo. Era todavía un periodista de Clarín, básicamente. Habías publicado una novela nada más. Sí. Mientras estábamos escribiendo Plata Quemada, publicaste la segunda. O sea, yo lo vi transformarse a mi lado. O sea, mientras nos conocíamos ya era mi amigo el que se iba a transformar. En ese momento no era ni un novelista consagrado, ni un guionista. Mi amigo se convirtió en un escritor consagrado. Pero sí, yo desde que lo conocí a Marcelo, que nuestro primer encuentro, como él decía, fue no fue el más afortunado del planeta, pero desde que lo conocí ahí, que fue un mal intento de comenzar a escribir un guión, o sea, un intento que no salió bien, quiero decir, pero sí sentí que en ese momento no teníamos conexión posible, pero que había un tipo que tenía una cabeza que era interesante, si alguna vez pudiéramos llegar a tener conexión. Bueno, pasaron los años y bueno, se trataba de probar. Yo venía de hacer 3 películas con Aida Bornik, Tango Feroz, Caballos Salvajes, Elisa del Paraíso, Aida era una gran guionista, una gran guionista, y la verdad que habíamos tenido 3 muy buenas experiencias como habían sido esas pelis, pero yo también sentía en ese momento que también que con Aida teníamos grandes zonas de disidencia, pero también una zona en común, pero sentía que nuestra zona en común se había acabado, solo nos quedaba la disidencia, y que la peli que quería yo hacer en ese momento todavía no tenía claro que iba a ser Plata Quemada. Yo estaba pensando, crear otro proyecto, pero en realidad ya estaba buscando lo que Plata Quemada me lo dio servido, y sabía que esa peli no la podía cranear con Aida. Y entonces, no me acuerdo por qué, nos volvimos a encontrar y me dejaste una obra de teatro que habías escrito, si no me equivoco. Cenizas, ¿no? Un guión, te dije, te voy a dar un guión que yo escribía, así darte la oportunidad de que me lo destroces. Y dije, bueno, la puta, vamos a probar. Y bueno, probamos. Obviamente, cuando yo le dije, mira, Marcelo, el punto es esto, daba un poquito de miedo hacer Plata Quemada, debo decirte sinceramente. Y obviamente vamos a ver si funcionamos. Si no funcionamos, chao, y yo veré de qué modo resuelvo el guión. Pero bueno, yo sé que yo tengo un lado que soy difícil de soportar para un guionista, porque dudo mucho, voy y vuelvo. Estamos un día convencidísimos que este camino por otro, y yo sé que estuve pensando y me parece que si vamos por otro lado, y reconozco que puedo enloquecer a cualquiera, y sé que algún día tiene deseo de matarme, pero se lo controla, así que mientras tanto vamos a poder seguir laburando. Bueno, pido un aplauso para